Hola, mi nombre es Rafael Colmenares. En esta oportunidad vamos a hacer una breve exposición de la Cátedra de Derecho Civil 5 Sucesiones. Haremos una breve descripción sobre las sucesiones o representación, concepto, fundamento, condiciones necesarias para que se dé la representación. Las sustituciones es cuando el testador dispone de instituciones sucesivas de herederos o legatarios, es decir, que ciertos instituidos sustituyen u ocupan el lugar de otros en ciertas y determinadas circunstancias. Esto se fundamenta desde la base del Código Civil venezolano en su artículo 959. Puede sustituirse en primer o ulterior grado otra persona al heredero o al legatario, para el caso en que uno de ellos no quiera o no pueda aceptar la herencia o el legado. Se puede sustituir varias personas a una o una a varias. Clases de sucesión. Tenemos la vulgar, fideicomiso y pupilar. La sustitución vulgar consiste en un llamado a la herencia o al legado en grado ulterior al de otro instituido. Constituye un sistema de suplencia mediante el cual se va a designar al beneficiario de la herencia o del legado para el caso del que el primeramente instituido al efecto no pueda o quiera aceptar. Sustitución fideicomisaria consiste en un llamado a la herencia o al legado para cuando fallezca la persona primeramente instituida. La sustitución pupilar es el derecho que la ley le va a otorgar al padre y a la madre de disponer por testamento en nombre de su hijo incapaz de testar para que en supuesto que muera en tal incapacidad y no tenga herederos legítimamente descritos ni otros parientes cercanos. Esto se va a ver reflejado en el artículo 966. El padre y en su defecto la madre podrán hacer testamento por el hijo incapaz de testar para el caso en que éste muera en tal incapacidad, cuando el hijo no tenga herederos forzosos, hermanos ni sobrinos. El albaceazgo. Concepto de albacea, característica, capacidad para ser albacea, funciones y atribuciones del albacea. Plazo, extinción del cargo de albacea. El albacea es la persona designada por el testador con la especificidad de función de ejecutar lo reflejado en el testamento. Es decir, es la persona encargada de realizar la distribución de los bienes del testador conforme su voluntad, teniendo que cumplir dicha misión, pudiendo incluso pagar deudas del difunto de los bienes de la herencia, vigilar todo lo mandado en el propio testamento, proteger los bienes existentes en la misma. La palabra albacea proviene del árabe wasi, que significa ejecutor, aunque también se llama testamentarios, manteadores, cabezaleros, entre otras. Las características. Es de origen testamentario. El nombramiento de uno o varios albaceas es una disposición de última voluntad. Para que éste sea eficaz, deberá recaer sobre una persona capaz, surtiendo efecto después de la muerte de la persona que lo efectúa. En el caso de que el albacea tarde en aceptar o rechazar dicho cargo, cualquier interesado podrá solicitar a las autoridades judiciales competentes que fije un término razonable para que compadezca a manifestar por cuál alternativa opta. Si el testador no ocurre dentro de este lapso, el juez podrá declarar caducado el nombramiento. El artículo 970 del Código Civil ratifica lo antes expuesto,
aun cuando el albacea no pueda renunciar libremente al cargo, luego de haber aceptado, la ley admite que la autoridad judicial correspondiente lo exume de continuar ejerciendo sus funciones. En tal caso, el juez no puede actuar de oficio, sino a solicitud de la parte interesada y con conocimiento de la causa. Es voluntario, lo que significa que el albeceazgo depende tanto de la voluntad del testador como del designado. Es por ello que no es obligatorio aceptarlo, pero una vez aceptado adquiere el carácter obligatorio y por consiguiente no es renunciable. La aceptación del cargo debe llevarse al cabo ante un juez de primera instancia competente para conocer esta materia. Es personalísimo. Esto significa que el nombramiento de los albaceas debe ser efectuado por la persona del testador. Por lo tanto, se deduce que dicho cargo no es sustituible de delegación o de sustitución, a menos que el testador lo hubiese autorizado de manera expresa. Este carácter tiene su fundamento legal en el artículo 982 de nuestro Código Civil. Es temporal. Se pide que el albaceazgo posea tal carácter por cuanto no son permanentes, ya que tienen por finalidad que el albacea cumpla o vigile el fiel acatamiento de los legados y otras cargas testamentarias. El artículo 978 del Código Civil afirma nuevamente que el albacea tiene que cumplir su cargo dentro del término que a tal efecto haya establecido el testador y que si existe tal fijación debe realizarse dentro de un año, a partir de la fecha de la apertura de la sustitución. En principio es gratuito, tal como lo estipula el artículo 983 del Código Civil, al indicar que la ejecutoria testamentaria es un oficio de amigos, pero el testador puede proveer en su testamento alguna remuneración para el albacea. Atribuciones del albacea. Son las señaladas por el testador para que haga cumplir sus disposiciones testamentarias. A falta de tal indicación, rige lo prescrito por la ley en su artículo 973 al 977 del Código Civil y son: disponer y pagar los funerales del testador, con arreglo al ordenado por éste, y en defecto de tal disposición, según las costumbres del lugar y las facultades de la herencia. Pagar los legados que consistan en cantidades de dinero, haciéndolo saber al heredero y no contradiciendo a éste. Vigilar la ejecución de lo que demás ordenado en el testamento y sostener, siendo ello justo, su validez en juicio o fuera de él. Si por disposición del testador ésta está en posesión de todos los bienes, sus atribuciones se extienden a pagar sus deudas. Cuando no hubiese la herencia o monto de dinero suficiente para hacer los pagos y los herederos no lo afrontasen como tal, como suyo, solicitarán autorización del tribunal para la venta de los bienes previa notificación de los herederos, pero no podrán los albaceas pretexto de pagos de legados y funerales preceder de los inventarios de los bienes del cujus contra la voluntad de los herederos. Duración. El albacea deberá cumplir su encargo en el término señalado por el testador. En el caso de no indicarse, se entenderá que es por un periodo de un año a partir de la muerte de aquel. El tiempo que el juez podrá prolongar, bien sea a petición de los herederos o del mismo albacea. Además, los herederos pueden pedir
la terminación del albaceazgo, bien porque haya cumplido o aun cuando éste no haya vencido el plazo. El albacea no puede delegar sus funciones. Para eso necesita una autorización expresa del testador, las cuales terminarán por muerte o porque haya expirado el término señalado por el testador o por la ley. El derecho el derecho a crecer, conceptos, requisitos, efectos, diferencias del derecho de acrecer entre coherederos y colegatarios, caso en que no proceda del derecho a crecer. El derecho a crecer es la facultad que se le da a uno o varios herederos a tomar una posición hereditaria de otro heredero, que no quiere o no acepta la herencia por incapacidad. Requisitos para el derecho de acrecer. Con testamento. Para que concurra el derecho a crecer en la sucesión testada o con testamento, tiene que darse que hayan varias personas llamadas a una misma herencia, herederos, legatarios, usufructarios, que se dispongan que los hijos heredan por partes iguales, es decir, que no se les identifique un bien específico para cada uno, que la incapacidad de heredar sea por renuncia, desheredación o causa de premoderación, es decir, que uno de los llamados a la herencia muera antes que el testador. Derecho a crecer produce los siguientes efectos. Mejora o incrementa en las demás porciones hereditarias de los demás coherederos o colegatarios. En caso de renuncia o premuerte, la posición que corresponde al coheredero o colegatario incrementa a las demás. El derecho a crecer beneficiará por igual, es decir, las partes del que renunció o murió serán repartidas en partes iguales entre los demás beneficiarios, a menos que el cauce disponga algo diferente. Los herederos o legatarios que se beneficiaron con el acrecimiento perdón, responden también por las obligaciones del heredero o legatario que no concurre a la herencia. Es decir, la cuota del patrimonio está compuesta en especie de acciones, derechos y obligaciones que son transferibles. Entre las principales diferencias entre herederos y legatarios podemos señalar la siguiente. Designación de herederos y legatarios. Los herederos pueden ser por voluntad del testador, herederos voluntarios o por ley, herederos legales. En todo caso, hay que respetar la parte de bienes hereditarios que la ley reserva a los herederos forzosos o legitimarios. Los legatarios solo pueden ser designados por voluntad del testador en su